Conoces las funciones del Espíritu Santo que muchos cristianos ignoran. No estás solo, aunque hoy te sientas así. Hay momentos en los que uno cree en Dios con todo el corazón, pero por dentro camina cansado. Sigues orando, sigues confiando, sigues avanzando, y aún así hay una fatiga silenciosa que no se nota por fuera. No es que hayas perdido la fe, es que has estado cargando cosas que nunca debiste cargar solo, y Dios lo sabe. Jesús nunca prometió una vida sin luchas, pero sí prometió una presencia constante en medio de ellas. En el Evangelio de Juan 14, 16, 18, Él habla con una ternura profunda y dice que el Padre enviaría al Consolador para estar con nosotros para siempre, no por temporadas, no solo en los buenos momentos, para siempre. Eso significa que incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, Dios no está distante, no está en silencio, no está esperando a que seas más fuerte, está actuando. Tal vez nadie te explicó que el Espíritu Santo no llega cuando tú logras ordenar tu vida, sino cuando reconoces que ya no puedes más. Él no viene a observar tu dolor, viene a entrar en él. No viene a juzgarte por estar cansado, viene a sostenerte cuando tus fuerzas se terminaron. Jesús sabía que habría días así, días en los que la fe seguiría viva, pero el corazón estaría agotado. Por eso prometió al Espíritu Santo como una presencia real, cercana, amorosa y activa. El problema no es que Dios no esté obrando. El problema es que muchos creyentes viven como si Dios solo actuara desde lejos. Pero el Espíritu Santo no es un recuerdo bíblico ni una idea teológica. Es Dios aquí, ahora, caminando contigo en lo cotidiano, en lo que no se ve, en lo que no publicas, en lo que te pesa cuando nadie te pregunta cómo estás. Hay una diferencia enorme entre creer que Dios existe y permitir que Dios intervenga. Y hoy, quizás sin darte cuenta, estás en ese punto exacto donde ya no necesitas más palabras bonitas ni más explicaciones religiosas. Necesitas que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Necesitas que su paz entre donde la ansiedad se volvió normal. Necesitas que su descanso toque ese lugar donde siempre estás alerta, preocupado, anticipando problemas que aún no existen. Quédate hasta el final de este mensaje, porque ahí vamos a entrar en una oración profética poderosa. No será una oración rápida ni superficial. Será un momento donde el Espíritu Santo va a tocar áreas específicas de tu vida que hoy necesitan sanidad, claridad y descanso profundo. Dios no improvisa estos encuentros. Si estás aquí, es porque Él ya está obrando antes de que tú lo percibas. Tal vez hoy no necesitas entender todo. Tal vez solo necesitas rendirte un poco más. Porque cuando el Espíritu Santo entra en escena, el alma deja de luchar sola. Lo que estaba estancado comienza a moverse. Lo que parecía confuso empieza a ordenarse. Lo que te robaba la paz pierde autoridad. No porque tú lo logres, sino porque Dios actúa cuando le das espacio. Si mientras escuchas esto sientes que algo se acomoda por dentro, no lo ignores. No es emoción. Es una respuesta espiritual. Es el Espíritu Santo tocando tu conciencia con amor, recordándote que no fuiste creado para vivir agotado, sino acompañado. Y lo que estás a punto de descubrir en este mensaje puede marcar un antes y un después en la forma en que caminas con Dios cada día. El Espíritu Santo no es una idea, no es un símbolo, no es una fuerza impersonal que aparece en momentos especiales. Es una persona viva que desea relación contigo. Muchos cristianos crecieron aprendiendo su nombre, pero nunca aprendieron a escucharlo, a reconocer su voz, a caminar con Él de manera cercana. Y esa falta de relación termina convirtiendo la fe en un esfuerzo constante, pesado, agotador. Jesús nunca habló del Espíritu Santo como un concepto, habló de Él como alguien que enseña, que recuerda, que acompaña. En el Evangelio de Juan 14, 26,
Jesús dice que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y traerá a la memoria lo que Él mismo habló. Eso revela algo profundo. El Espíritu Santo no solo transmite información bíblica, Él interpreta la verdad de Dios directamente en el corazón, en el momento exacto en que la necesitas. Tal vez has leído la Biblia muchas veces y aún así hay pasajes que no logras aplicar a tu vida. No es falta de inteligencia espiritual, es falta de comunión. La palabra fue diseñada para ser vivida con la ayuda del Espíritu Santo, no solo estudiada. Cuando Él está presente, la Escritura deja de ser letra y se convierte en dirección, consuelo, corrección amorosa y descanso interior. Muchos creyentes buscan más conocimiento pensando que así se sentirán más firmes, pero la fe no se fortalece solo con datos, se fortalece con relación. No necesitas saber más sobre Dios para sentir paz. Necesitas caminar más cerca de Él, y el Espíritu Santo es quien hace posible esa cercanía real, diaria, íntima. Él no se impone, Él espera ser invitado. Cuando el Espíritu Santo es tratado solo como doctrina, la vida cristiana se vuelve mecánica. Oraciones repetidas, decisiones tomadas desde el miedo, esfuerzos constantes por agradar a Dios sin sentir su cercanía. Pero cuando reconoces al Espíritu Santo como persona, todo cambia. Empiezas a hablar con Él, a consultarlo, a detenerte cuando Él inquieta tu corazón, a avanzar cuando Él trae paz. Jesús sabía que no podríamos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Por eso no solo murió y resucitó, también envió al Espíritu Santo, no como reemplazo, sino como presencia continua de Dios en nosotros. Él es quien hace real la obra de Cristo en el día a día, en las decisiones pequeñas, en los silencios largos, en las noches donde la mente no descansa. Tal vez hoy te das cuenta de que has vivido creyendo en Dios, pero caminando solo, y eso explica el cansancio. La fe no fue diseñada para vivirse sin compañía divina. El Espíritu Santo desea enseñarte a escuchar, a discernir, a descansar, no con voces fuertes, sino con una guía suave y constante que ordena el interior. Y cuando empiezas a relacionarte con Él, algo se despierta. La oración deja de ser un monólogo. La Biblia deja de ser un libro cerrado. La presencia de Dios deja de sentirse lejana. Porque no es más información lo que transforma tu vida, es más comunión. Y esa comunión abre la puerta a una ayuda que muchos ignoran, pero que está disponible ahora mismo. Hay momentos en los que no sabes qué decirle a Dios, no porque no creas, sino porque estás cansado por dentro. Las palabras no salen, la mente está saturada y el corazón solo siente peso. Y muchas personas, en ese punto, creen que están fallando espiritualmente. Pero la verdad es otra. Ese es precisamente el momento donde el Espíritu Santo comienza a actuar con más fuerza. La Biblia no ignora ese estado del alma. En el Carta a los Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto no es poesía religiosa, es una realidad espiritual profunda. Significa que cuando tu oración se rompe, cuando ya no sabes cómo pedir, Dios no se queda esperando. Él entra en ese silencio y ora por ti. Hay una gran diferencia entre no orar porque no quieres y no poder orar porque estás agotado. El Espíritu Santo conoce esa diferencia. Él no te exige frases correctas ni emociones elevadas. Él conoce lo que hay en tu interior, incluso cuando tú no logras entenderlo. Cuando todo dentro de ti es confusión, Él traduce ese caos en una oración perfecta delante del Padre. Muchos viven con culpa porque sienten que no oran como antes. Se comparan con otras etapas de su vida, con otras personas, con otros tiempos. Pero Dios no mide tu espiritualidad por la cantidad de palabras que dices, sino por la dependencia que tienes de Él.
Y cuando ya no puedes hablar, depender es dejar que el Espíritu Santo tome el control. Aquí ocurre algo profundo. Cuando el Espíritu Santo ora por ti, el peso comienza a soltarse. No siempre porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el alma deja de luchar sola. La ansiedad empieza a perder fuerza porque ya no está sostenida por tu esfuerzo, sino por la intercesión divina. La confusión se aquieta porque Dios mismo está ordenando lo que tú no puedes ordenar. Tal vez hoy tu oración no es una frase completa. Tal vez es solo un suspiro. Tal vez es un pensamiento que se repite sin forma. Eso no te aleja de Dios. Eso activa al Espíritu Santo. Él entra en ese espacio y lo llena con su presencia. Donde tú ves debilidad, Él ve una oportunidad para sostenerte. Este es un descanso que muchos cristianos no conocen. Creen que orar siempre requiere energía, concentración y palabras correctas. Pero hay momentos donde la oración más profunda ocurre cuando te rindes y permites que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes. Y ahí, sin darte cuenta, el alma empieza a sanar. Cuando comprendes esto, la culpa se transforma en paz. Ya no te esfuerzas por sentir algo. Simplemente confías. Y esa confianza abre la puerta a una relación más honesta con Dios. No desde la perfección, sino desde la verdad. No desde la fuerza, sino desde la necesidad. Y lo que viene después de este descanso es algo que muchos no esperan. Porque cuando el Espíritu Santo toma tu debilidad y la presenta delante del Padre, no solo trae alivio, trae dirección, trae claridad, trae una restauración que empieza en silencio, pero que pronto se hará evidente. Y eso nos lleva a entender algo aún más liberador sobre cómo Él trabaja en tu interior. Muchos crecieron con la idea de que cuando sienten incomodidad interior, culpa o confrontación, es porque Dios está molesto con ellos y por eso huyen, se esconden, se endurecen. Pero esa idea ha hecho más daño del que imaginan. El Espíritu Santo no actúa como un acusador que aplasta, actúa como un médico que señala la herida para poder sanarla. Jesús explicó con claridad que una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como se nos dice en el Evangelio de Juan 16:8. Pero esa palabra convencer no significa condenar, significa revelar con amor lo que está dañando tu interior para liberarte de ello. La condenación te empuja a esconderte. La convicción del Espíritu Santo te invita a volver. Cuando el Espíritu Santo toca una área de tu vida, no lo hace para humillarte, sino para restaurarte. Él no señala para destruir, señala para sanar. Si algo dentro de ti se inquieta cuando escuchas la verdad, no es rechazo de Dios. Es cuidado, es amor. Es Dios diciendo, esto te está lastimando y no quiero que sigas cargándolo. El acusador siempre trae vergüenza, presión y desesperanza. Te dice que no hay salida, que siempre fallas, que no cambias. El Espíritu Santo hace lo contrario. Trae luz, claridad y una salida posible. Te muestra el problema, pero al mismo tiempo te recuerda que no estás solo para enfrentarlo. Nunca separa la verdad del amor. Tal vez has sentido esa voz interior que te invita a detenerte, a corregir una actitud, a soltar algo que te está robando la paz. Y quizá la ignoraste por miedo a sentirte mal contigo mismo. Pero esa voz no vino para condenarte, vino para protegerte. El Espíritu Santo ve más allá del momento y sabe a dónde conduce cada decisión. Cuando permites que Él te confronte con amor, algo profundo ocurre. La culpa pierde poder, el autoengaño se rompe. El corazón se vuelve más liviano, porque la verdad, cuando viene de Dios, no aplasta, libera. Y esa liberación no llega por esfuerzo humano, llega por rendición. Dios no te corrige para alejarte, te corrige porque te ama. Como un padre que no quiere que su hijo se pierda,
el Espíritu Santo actúa con paciencia, esperando que escuches, que confíes, que permitas el proceso. No hay dureza en su trato, hay firmeza acompañada de ternura. Y cuando comprendes esto, dejas de huir cada vez que algo interno se remueve. Empiezas a quedarte, a escuchar, a permitir que Dios haga una obra más profunda que una emoción pasajera. Porque la restauración verdadera no ocurre cuando evitas la verdad, sino cuando la recibes en un ambiente de gracia. Este entendimiento prepara el corazón para algo más. Porque cuando el Espíritu Santo sana por dentro, también comienza a fortalecer por fuera. Y lo que antes era debilidad empieza a transformarse en una fuerza que no nace de ti, sino del poder de Dios actuando en lo cotidiano. Muchos creyentes viven agotados porque intentan sostener la vida cristiana con fuerzas humanas. Aman a Dios, creen en Jesús, desean hacer lo correcto, pero cada día se sienten más débiles por dentro. No porque falte fe, sino porque están usando una fuente equivocada de energía espiritual. Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirse desde el esfuerzo constante, sino desde el poder que Él mismo provee. Jesús fue claro cuando habló del Espíritu Santo como una fuente de poder real. En Hechos de los Apóstoles 1:8, Él dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Muchas veces ese versículo se ha reducido solo a la predicación o al ministerio visible, pero el alcance es mucho más profundo. Ese poder es para vivir cuando estás cansado, para resistir cuando estás tentado, para permanecer cuando todo dentro de ti quiere rendirse. El poder del Espíritu Santo no se manifiesta solo en momentos extraordinarios. Se manifiesta en lo cotidiano, en levantarte cuando no tienes ganas, en responder con paciencia cuando estás bajo presión, en seguir confiando cuando no ves resultados inmediatos. Es un poder silencioso que sostiene el alma y fortalece el interior sin hacer ruido. Hay días en los que te preguntas por qué antes eras más fuerte y ahora todo te cuesta más. No es que Dios se haya alejado, es que tal vez has estado tratando de vivir desconectado de la fuente. El Espíritu Santo no te da poder para impresionar a otros, te da poder para no quebrarte por dentro. Te da fuerza cuando tu voluntad ya no alcanza. Este poder no anula tu humanidad, la sostiene. No elimina las luchas, te da la capacidad de atravesarlas sin perder la fe. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la forma en que las enfrentas. Donde antes reaccionabas con miedo, ahora hay firmeza. Donde antes te paralizabas, ahora hay avance. No porque seas más fuerte, sino porque Dios está actuando en ti. Cuando el Espíritu Santo fortalece, lo hace desde el interior, empieza en el corazón, se extiende a la mente y se refleja en tus decisiones. Poco a poco dejas de vivir a la defensiva, dejas de anticipar el fracaso, comienzas a confiar de una manera más profunda, más estable. Ese es el poder que transforma la debilidad diaria en una fe que permanece. Muchos piensan que recibir poder del Espíritu Santo es una experiencia intensa y breve, pero la verdadera manifestación de ese poder es constante. Es la gracia que te sostiene cuando nadie aplaude. Es la fuerza que te levanta cuando caes. Es la convicción de que Dios sigue contigo incluso en los días grises. Y cuando empiezas a vivir desde ese poder, algo cambia en tu interior. Ya no luchas solo por sobrevivir espiritualmente. Empiezas a caminar con una confianza nueva, no una confianza en ti, sino en Dios obrando en ti. Y esa confianza te prepara para algo muy importante, porque el mismo Espíritu que te fortalece también desea guiarte, especialmente en esos momentos donde no sabes qué decisión tomar y el futuro te genera ansiedad. Hay decisiones que no parecen espirituales, pero te roban la paz. Elegir un camino laboral, responder a una conversación difícil, proteger a tu familia, decir sí o decir no cuando nadie te asegura el resultado.
En esos momentos, la ansiedad no viene por falta de fe, viene por miedo a equivocarte. Y muchos cristianos cargan ese miedo solos, creyendo que Dios solo interviene en lo grande, no en lo cotidiano. Pero el Espíritu Santo no se limita a los momentos extraordinarios. Él guía paso a paso, con una paz que ordena el interior. La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, como afirma la carta a los Romanos 8:14. Ser guiado no significa escuchar una voz fuerte todo el tiempo. Significa aprender a reconocer la dirección de Dios en medio de tus pensamientos, emociones y decisiones. El Espíritu Santo no empuja, no confunde, no presiona. Él conduce con claridad incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Muchas veces buscas señales externas cuando Dios ya está hablando internamente. Esperas confirmaciones visibles, respuestas inmediatas, garantías absolutas. Pero el Espíritu Santo suele guiar de una manera más profunda. Él trae una paz que no depende de que todo esté resuelto. Trae una convicción tranquila que permanece incluso cuando hay incertidumbre. Esa paz no elimina las preguntas, pero te da la seguridad de que no estás caminando solo. Hay decisiones que parecen correctas en la lógica, pero dejan inquietud en el corazón. Y hay otras que generan temor humano, pero vienen acompañadas de una paz inexplicable. Esa diferencia no es emocional, es espiritual. El Espíritu Santo actúa como un guardián interior que te alerta cuando algo no viene de Dios y te afirma cuando estás avanzando en su voluntad. Ignorar esa guía es aprender a vivir en confusión. Escucharla es aprender a descansar. Dios no espera que tomes decisiones perfectas. Espera que tomes decisiones acompañado. El Espíritu Santo no solo te muestra el camino, también te da la fuerza para caminarlo. Cuando te equivocas, no se aleja. Cuando dudas, no te abandona. Él ajusta, corrige, redirige. Su guía no es frágil, es paciente y constante. Tal vez hoy estás frente a una decisión que te quita el sueño. Has pensado demasiado, has pedido consejos, has orado, pero sigues inquieto. Tal vez lo que necesitas no es más análisis, sino más sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Él ya está hablando, no con ruido, sino con paz, no con presión, sino con dirección. Cuando aprendes a ser guiado por el Espíritu, la ansiedad pierde poder. Dejas de vivir anticipando errores y comienzas a confiar en que Dios es capaz de ordenar incluso lo que no entiendes. Esa confianza no te vuelve pasivo, te vuelve estable, te permite avanzar sin cargar el peso de tener que controlar todo. Y cuando el Espíritu Santo guía tus pasos, algo más ocurre. La soledad interior comienza a desaparecer, porque descubres que no solo te guía desde fuera, sino que habita dentro de ti. Y cuando esa verdad se vuelve real, el corazón empieza a experimentar una compañía que muchos buscan, pero pocos reconocen. Es ahí donde entendemos que, incluso en los momentos más silenciosos, nunca caminamos solos. Hay una soledad que no tiene que ver con la cantidad de personas a tu alrededor. Puedes estar acompañado, cumplir responsabilidades, servir, sonreír y aún así sentir un vacío silencioso que no se va. Esa soledad duele porque no siempre se puede explicar. Y muchos creyentes la cargan en silencio, pensando que si creen en Dios no deberían sentirse así. Pero Dios no ignora esa experiencia humana. Él la habita. La Escritura revela algo que cambia la forma de entender esa soledad. En primera carta a los Corintios 6:19, se nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dice que Él visita, dice que habita. Eso significa que la presencia de Dios
no depende de cómo te sientes ni de cuán fuerte te percibes hoy. Depende de una promesa cumplida. Dios decidió vivir en ti. El Espíritu Santo no se va cuando el ánimo baja, no se retira cuando dudas, no se aleja cuando el cansancio pesa más que la esperanza. Él permanece en los días claros y en los días confusos, en las conversaciones profundas y en los silencios largos. Su presencia no es intermitente, es constante, incluso cuando no la percibes. Hay momentos en los que no necesitas respuestas, sino compañía. Y el Espíritu Santo se manifiesta justamente así, no siempre cambiando circunstancias, sino quedándose contigo mientras las atraviesas. Esa presencia no hace ruido, pero sostiene. No se impone, pero acompaña. No te empuja a sentir algo, te permite descansar siendo quien eres. Cuando entiendes que el Espíritu Santo habita en ti, la soledad empieza a transformarse. No desaparece de golpe, pero pierde autoridad. Ya no te define, ya no te gobierna, porque descubres que nunca estuviste realmente solo. Estuviste cansado, herido, saturado, pero acompañado por Dios todo el tiempo. Muchos buscan llenar ese vacío con actividad, con ruido, con distracciones espirituales incluso. Pero el Espíritu Santo no se reemplaza con movimiento, se reconoce con quietud. Se percibe cuando te permites detenerte y aceptar que Dios está ahí, incluso cuando no sientes nada extraordinario. Esta verdad cambia la forma en que atraviesas los días difíciles. Ya no te preguntas dónde está Dios. Empiezas a preguntarte si estás dispuesto a reconocerlo en medio de lo que sientes. Porque Él no se fue, Él se quedó. Y esa permanencia es una de las mayores expresiones del amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita, también cuida. Protege tu interior de quebrarse por completo. Guarda tu fe cuando la mente se cansa. Sostiene tu esperanza cuando la emoción flaquea. Esa compañía silenciosa es la razón por la cual, a pesar de todo, sigues de pie. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, ocurre algo más profundo. La fe deja de ser una lucha solitaria. Se convierte en una caminata acompañada, porque no solo tienes dirección y fuerza, tienes presencia. Y esa presencia comienza a defender tu fe cuando el cansancio intenta apagarla. Ahí es donde el Espíritu Santo se levanta no solo como consolador, sino como quien fortalece tu interior para que no abandones el camino. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Es el cansancio de sostener la fe cuando las respuestas no llegan rápido, cuando oras y sigues esperando, cuando haces lo correcto y aún así te sientes débil. En ese punto, muchos no abandonan a Dios, pero sí se desgastan por dentro. Y es ahí donde el Espíritu Santo actúa de una manera que pocos reconocen, defendiendo tu fe desde el interior. La defensa del Espíritu Santo no siempre es visible, no siempre calla las voces externas ni elimina las pruebas. Su obra comienza más profundo. En carta a los Efesios 3:16 se habla de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese fortalecimiento no es emocional ni momentáneo. Es una obra silenciosa que evita que tu fe se fracture cuando todo alrededor presiona. Cuando el cansancio llega, la mente empieza a negociar. Aparecen pensamientos que cuestionan, que comparan, que desgastan. No atacan tu fe de frente, la erosionan poco a poco. El Espíritu Santo reconoce ese proceso antes de que tú lo notes. Y sin hacer ruido, empieza a afirmar lo que Dios ya habló sobre ti. Te recuerda promesas cuando la memoria falla. Te sostiene cuando la voluntad flaquea. Defender la fe no significa eliminar la duda por completo. Significa impedir que la duda gobierne. El Espíritu Santo no te exige certeza absoluta. Te da firmeza suficiente para no rendirte. Cuando todo dentro de ti quiere soltar, Él afirma el corazón con una convicción tranquila. Sigue caminando. No estás solo.
Dios sigue siendo fiel. Muchos creyentes confunden fortaleza espiritual con entusiasmo, pero el Espíritu Santo no depende de emociones altas para actuar. Él trabaja con mayor profundidad cuando el ánimo está bajo. Ahí, donde no hay fuerzas para fingir, Él construye una fe más pura, menos dependiente de sensaciones y más anclada en la verdad. Esta defensa interior es la razón por la que sigues creyendo a pesar del desgaste. La razón por la que no abandonaste cuando parecía más fácil hacerlo. No fue solo tu determinación, fue el Espíritu Santo sosteniendo tu fe cuando ya no podías sostenerla tú. Esa obra no siempre se siente, pero siempre se manifiesta con el tiempo. Cuando permites que Él fortalezca tu interior, el cansancio deja de ser un enemigo definitivo. Se convierte en un lugar donde Dios trabaja, no para humillarte, sino para profundizar tu confianza, no para quebrarte, sino para purificar tu fe. Porque una fe defendida por el Espíritu Santo no se apaga con la dificultad. Y a medida que esa fortaleza interior crece, algo cambia en tu forma de vivir. Ya no reaccionas igual. Hay una estabilidad nueva, una paciencia que antes no tenías, una paz que no depende de que todo esté bien. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo no solo te consuela, también te guarda. Esa obra defensiva prepara el terreno para algo más visible, porque cuando el Espíritu Santo fortalece por dentro, comienza a producir cambios por fuera. Cambios silenciosos, constantes, que se reflejan en el carácter. Y ahí es donde se hace evidente una de las señales más claras de su presencia. El fruto que transforma la manera en que vives cada día. Hay transformaciones que no hacen ruido, pero cambian toda la vida. No llegan de golpe ni se anuncian con señales visibles. Se manifiestan en la forma en que reaccionas, en cómo respondes bajo presión, en lo que ya no te domina como antes. Ese cambio profundo no nace del esfuerzo humano. Es la evidencia silenciosa de que el Espíritu Santo está obrando en tu interior. La Escritura habla de este proceso de una manera clara y directa en la carta a los Gálatas 5:22-23, cuando describe el fruto del Espíritu. No habla de resultados instantáneos ni de experiencias intensas. Habla de carácter, de amor que se expresa en medio del desgaste, de gozo que permanece aún cuando no todo va bien, de paz que no depende de circunstancias externas. Ese fruto no se fabrica. Se cultiva en la relación diaria con Dios. Muchos buscan cambios rápidos porque están cansados de luchar con las mismas emociones. Ansiedad constante, reacciones impulsivas, miedo al futuro, falta de dominio propio. Y al no ver resultados inmediatos, piensan que Dios no está actuando. Pero el Espíritu Santo trabaja de otra manera. Él no modifica solo la superficie, Él transforma la raíz. Y eso toma tiempo, porque lo que es profundo no se construye con prisa. El fruto del Espíritu no aparece cuando todo está en calma. Aparece precisamente cuando hay presión. Es fácil ser paciente cuando nada molesta, pero cuando la paciencia surge en medio de la tensión, ahí se revela una obra que no es humana. Es Dios formando algo nuevo dentro de ti. No para que aparentes santidad, sino para que vivas con libertad interior. Hay áreas donde antes reaccionabas desde el miedo y ahora hay una calma inesperada. Situaciones que antes te desbordaban y hoy ya no tienen el mismo poder. Eso no significa que seas indiferente, significa que estás siendo gobernado desde otro lugar. El Espíritu Santo va reordenando el interior para que las emociones dejen de dirigir tu vida. Este fruto no se impone, crece cuando permaneces, cuando no abandonas la fe en los días difíciles, cuando sigues buscando a Dios incluso sin sentir nada extraordinario. En esa constancia, el Espíritu Santo trabaja en silencio, y un día te das cuenta de que algo cambió. No porque te lo propusiste, sino porque Dios fue fiel. La ansiedad comienza a perder espacio,
porque la paz gana terreno. El miedo deja de paralizar porque el dominio propio se fortalece. No es que las luchas desaparezcan, es que ya no gobiernan, y ese cambio no ocurre por disciplina sola. Ocurre porque el Espíritu Santo está formando en ti el carácter de Cristo. Este proceso también trae humildad, porque reconoces que no fue tu fuerza la que produjo el cambio, fue la gracia de Dios actuando día tras día. Eso te guarda de la soberbia y te ancla en la dependencia. Aprendes a confiar no solo cuando todo va bien, sino cuando estás en proceso. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta, la fe se vuelve visible sin necesidad de palabras. Tu manera de vivir habla, tu forma de tratar a otros refleja algo distinto. No perfecto, pero auténtico. No terminado, pero en crecimiento. Y ese crecimiento silencioso es una de las pruebas más claras de que Dios está obrando en tu vida. Y cuando reconoces esa obra interna, el corazón se abre a una verdad aún más profunda. El Espíritu Santo no está formando su propia imagen en ti, está revelando a Cristo. Cada cambio interior tiene un propósito mayor. No es solo que vivas mejor, es que conozcas más a Jesús y camines más cerca de Él. Y ahí entramos en una función del Espíritu Santo que muchos no entienden, pero que transforma por completo la fe cuando se revela. El Espíritu Santo nunca busca ocupar el centro, nunca apunta hacia sí mismo. Su obra más profunda y constante es revelar a Jesucristo de una manera viva y personal. Muchos creyentes buscan experiencias espirituales intensas, pero el Espíritu Santo no trabaja para impresionar, trabaja para mostrar a Jesús tal como es, cercano, real, suficiente. Jesús mismo explicó esta función con claridad cuando dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría, como se afirma en el Evangelio de Juan 16:14. Glorificar no significa solo hablar bien de Él, significa hacerlo visible en tu vida cotidiana. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo trae a tu realidad diaria. Su amor, su paciencia, su obediencia al Padre, su forma de enfrentar el dolor y la injusticia. Hay personas que conocen datos sobre Jesús, pero no lo conocen de verdad. Saben lo que hizo, pero no caminan con Él. El Espíritu Santo viene a cerrar esa distancia. Él no te da una imagen lejana de Cristo, te lo presenta como compañero de camino. Cuando lees los Evangelios y algo te conmueve por dentro, no es casualidad. Es el Espíritu Santo revelando el corazón de Jesús a tu corazón. Esta revelación cambia la fe. Jesús deja de ser solo el Salvador del pasado y se convierte en el Señor del presente. Dejas de verlo como alguien que actuó una vez y comienzas a reconocerlo como alguien que actúa ahora. En tus decisiones, en tus reacciones, en tu forma de amar y perdonar. El Espíritu Santo hace que la vida de Cristo se vuelva una referencia viva, no un ideal inalcanzable. Cuando el Espíritu Santo revela a Jesús, también ordena la relación con Dios Padre. Comprendes que no estás tratando de ganarte su favor. Entiendes que ya eres amado, que la obra de Cristo es suficiente. Esa revelación libera de la culpa constante y del esfuerzo religioso. La obediencia deja de nacer del miedo y comienza a fluir desde el amor. Hay momentos en los que te preguntas cómo respondería Jesús ante una situación difícil. El Espíritu Santo no responde con teorías. Él forma esa respuesta dentro de ti, te lleva a actuar con mansedumbre cuando antes reaccionabas con dureza, te impulsa a perdonar cuando antes te cerrabas. No por obligación, sino porque el carácter de Cristo está siendo formado en tu interior. Esta obra es progresiva. No ocurre de un día para otro, pero es constante. Cada vez que eliges obedecer en lo pequeño, cada vez que decides confiar en medio de la incertidumbre, el Espíritu Santo está haciendo visible a Jesús en ti. No para que otros te admiren,
sino para que Dios sea glorificado a través de una vida transformada. Cuando comprendes que el Espíritu Santo revela a Cristo, la fe se simplifica. Ya no persigues experiencias aisladas, persigues una relación más profunda con Jesús. Ya no buscas señales externas todo el tiempo. Aprendes a reconocer su voz en la paz interior, en la dirección clara, en la convicción suave que guía tus pasos. Y esa revelación produce un deseo nuevo, no solo conocer a Jesús, sino caminar como Él caminó. No desde la perfección, sino desde la dependencia diaria del Espíritu Santo, porque solo Él puede formar a Cristo en ti de manera real y constante. Esta verdad prepara el corazón para algo muy práctico, porque conocer a Cristo no es un evento espiritual aislado, es un camino diario, y el Espíritu Santo no solo revela a Jesús en momentos especiales, Él te invita a caminar con Él todos los días, en lo ordinario, en lo repetitivo, en lo que parece pequeño. Ahí es donde la relación se profundiza y la fe deja de ser un evento para convertirse en una forma de vida. Caminar con el Espíritu Santo no es un evento emocional ni una experiencia aislada que recuerdas con nostalgia. Es una relación diaria que se construye en lo sencillo, en lo repetitivo, en lo que nadie aplaude. Muchos cristianos buscan momentos espirituales intensos, pero descuidan el caminar constante, y es ahí donde la fe comienza a debilitarse sin que se note de inmediato. La Escritura dice algo muy claro en la carta a los Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir habla de identidad. Andar habla de práctica. No basta con creer que el Espíritu Santo habita en ti. La invitación es dejar que Él dirija tus pasos cada día. No solo los domingos. No solo cuando oras. También cuando decides, cuando hablas, cuando reaccionas. Caminar con el Espíritu implica aprender a detenerte, a no responder de inmediato, a discernir antes de actuar. Él no corre delante de ti ni te empuja desde atrás, camina contigo. Y muchas veces su guía se manifiesta como una pausa interior que te invita a elegir de otra manera. Esa pausa es gracia. Es Dios dándote espacio para no repetir lo que antes te dañaba. Este caminar diario transforma la fe en algo real. Ya no dependes de sentirte fuerte espiritualmente para obedecer. Aprendes a obedecer incluso cuando te sientes débil, porque confías en que el Espíritu Santo está contigo en ese proceso. No te exige perfección, te pide disposición. Y esa disposición abre la puerta a una relación más profunda. Hay días en los que no sientes nada especial, oras y no hay emoción, lees la Biblia y no hay revelación inmediata, pero caminar con el Espíritu no se trata de sensaciones constantes, se trata de fidelidad, de permanecer, de seguir avanzando aunque el ánimo fluctúe. Y es justamente en esa constancia donde el Espíritu Santo trabaja con mayor profundidad. Cuando caminas con Él, comienzas a notar cambios sutiles. Tu forma de hablar se suaviza, tus reacciones se desaceleran, tu paciencia se estira, no porque lo intentes más, sino porque estás siendo guiado. El Espíritu Santo va alineando tu interior con la voluntad de Dios, paso a paso, decisión tras decisión. Este caminar también te enseña a depender menos de ti. Dejas de confiar únicamente en tu criterio, en tu experiencia, en tu lógica. Aprendes a consultar a Dios en lo pequeño, en lo cotidiano. Y esa dependencia no te debilita, te fortalece, porque reconoces que no fuiste creado para vivir esta vida espiritual solo. Caminar con el Espíritu Santo te guarda de extremos, te libra del activismo vacío y del estancamiento espiritual. Te mantiene sensible sin volverte inestable, firme sin volverte rígido. Es un equilibrio que solo Dios puede sostener.
Y ese equilibrio trae paz, porque ya no vives tratando de controlar todo. Cuando este caminar se vuelve hábito, la fe deja de ser una carga, se convierte en una compañía constante, no siempre fácil, pero siempre viva, y en ese proceso descubres algo liberador. No eres tú quien sostiene la relación con Dios, es Dios quien te sostiene mientras caminas con Él. Este entendimiento abre la puerta a una entrega más profunda, porque caminar con el Espíritu inevitablemente te lleva a soltar el control, a confiar más, a rendirte de una manera nueva, y cuando eso ocurre, empiezas a experimentar un descanso que no conocías. Un descanso que no viene de tener todo resuelto, sino de saber que Dios está guiando cada paso. Hay una lucha silenciosa que casi nadie confiesa, el deseo de controlar todo para no volver a sufrir. Controlar decisiones, tiempos, personas, resultados. No porque seas incrédulo, sino porque has aprendido que soltar duele. Pero ese control constante cansa el alma. Y Dios nunca quiso que vivieras agotado por intentar sostener lo que solo Él puede sostener. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, lo presentó como un regalo del Padre, no como una carga adicional. En el Evangelio de Juan 14:16, Jesús dice que el Padre enviaría al Consolador para estar con nosotros para siempre. Esa promesa revela el corazón de Dios. Él no te pide que controles mejor tu vida. Te invita a confiar en su cuidado constante. Entregar el control no es rendirse a la incertidumbre, es rendirse al amor. Es reconocer que hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más dependencia. El Espíritu Santo no viene a quitarte responsabilidad, viene a quitarte el peso de creer que todo depende de ti. Y cuando ese peso cae, algo profundo ocurre en el interior. Al soltar el control, la ansiedad comienza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. El corazón aprende a descansar porque ya no está en estado de alerta permanente. El Espíritu Santo empieza a ordenar lo que estaba tenso, no siempre cambiando lo externo, pero siempre transformando la manera en que lo enfrentas. Muchos creen que rendirse es perder, pero en el reino de Dios, rendirse es encontrar libertad. Cuando dejas de controlar, el Espíritu Santo toma el lugar que siempre le correspondió. Él guía, Él guarda, Él corrige, Él sostiene, no porque tú seas débil, sino porque Dios es fiel. Este cambio no ocurre de golpe, ocurre decisión tras decisión. Cada vez que eliges confiar en lugar de forzar, cada vez que oras y dices, aquí está esto que no puedo manejar, cada vez que aceptas que no tienes todas las respuestas. En esos momentos, el Espíritu Santo actúa con ternura. No te reprocha, te cubre. Cuando el control se suelta, el descanso aparece. No un descanso pasivo, sino un descanso activo. Sigues caminando, sigues decidiendo, sigues avanzando, pero ya no desde la presión. Avanzas desde la confianza. Y esa confianza transforma la relación con Dios. Ya no te acercas para pedir fuerzas solamente, te acercas porque sabes que estás acompañado. Este descanso también sana la relación contigo mismo. Dejas de exigirte lo imposible. Dejas de castigarte por no tener todo claro. Aprendes a vivir con límites sin sentirte insuficiente. El Espíritu Santo te recuerda que tu valor no depende de cuánto controlas, sino de cuánto confías. Cuando el Padre envió al Espíritu Santo, lo hizo por amor, porque sabía que vivir sin su presencia activa sería demasiado pesado para el corazón humano. Y cuando aceptas ese regalo, algo se alinea. La fe se vuelve más liviana, la esperanza más estable, el alma más tranquila. Este descanso no te aleja de Dios, te acerca, porque ya no te presentas con máscaras ni con planes perfectos. Te presentas tal como estás. Y ahí, en esa entrega sincera, el Espíritu Santo
hace una obra profunda, no visible de inmediato, pero real. Una obra que prepara el corazón para el momento más importante de este mensaje, porque después de entender quién es el Espíritu Santo, cómo guía, cómo fortalece, cómo transforma y cómo trae descanso, llega el punto donde ya no basta escuchar. Llega el momento de abrir el corazón y permitir que Dios actúe de una manera directa y personal. Y ese momento llega cuando entramos en oración. Una oración donde no hablamos desde la teoría, sino desde la necesidad. Una oración donde el Espíritu Santo no es un tema, sino una presencia viva que entra y transforma. Espíritu Santo, aquí estoy. No vengo con palabras correctas ni con fuerzas aparentes. Vengo tal como estoy, con lo que pesa, con lo que duele, con lo que no sé cómo resolver. Tú me conoces mejor de lo que yo mismo me entiendo. Hoy no quiero controlarte ni explicarte mi fe. Hoy me rindo para que tú actúes. Padre amado, así como lo prometiste por medio de Jesús, recibo al Consolador que tú enviaste para estar conmigo. Creo que no estoy solo, creo que tú habitas en mí. Creo que aun cuando mi mente se cansa, tu presencia permanece. Hoy abro cada área de mi vida para que tu Espíritu tenga espacio real, no simbólico, no religioso, sino verdadero. Espíritu Santo, entra en el cansancio que no se ve, entra en la ansiedad que se volvió rutina, entra en las decisiones que me han robado la paz. Donde no supe qué orar, gracias porque tú intercediste por mí, como lo declara tu palabra en la carta a los Romanos 8. Hoy descanso en esa intercesión. Suelto la culpa de no poder más. Suelto la presión de tener que ser fuerte todo el tiempo. Jesús, reconozco que sin tu Espíritu no puedo vivir la fe que tú diseñaste. Hoy recibo el poder que prometiste, no para aparentar espiritualidad, sino para vivir, resistir y permanecer, como está escrito en Hechos de los Apóstoles 1:8. Que tu poder fortalezca mi interior, que levante lo que está débil, que sostenga lo que estaba a punto de rendirse. Espíritu Santo, sana las áreas donde el control me agotó. Hoy suelto lo que no me corresponde cargar. Entrego personas, procesos, tiempos y resultados. Tú eres mejor guardián de mi vida que yo mismo. Trae descanso donde hubo tensión. Trae claridad donde hubo confusión. Trae paz donde el miedo intentó gobernar. Declaro que mi fe no se apaga. Declaro que no camino solo. Declaro que tu presencia me acompaña hoy y mañana. Aunque no vea todo claro, confío. Aunque no sienta nada extraordinario, creo. Aunque el proceso continúe, descanso en que tú sigues obrando. Espíritu Santo, guía mis pasos, defiende mi fe. Recuérdame las palabras de Jesús cuando dude. Formar el carácter de Cristo en mí, poco a poco, día a día. Que mi vida refleje tu obra, no por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Padre, recibo tu cuidado. Jesús, recibo tu señorío. Espíritu Santo, recibo tu dirección. Aquí estoy. Confío, descanso. Amén.